Buen día, mi nombre es Anet y el día de hoy voy a hablar de la autonomía del Banco de México y carácter del derecho bancario junto con mis compañeras Vanessa, Reina y Sabaí. Voy a comenzar por hablar sobre el concepto de derecho bancario y su ubicación en las ramas del derecho. Dentro de la disciplina jurídica es posible distinguir ciertas ramas que se mueven dentro de la esfera del derecho público, como la materia penal o administrativa, así como dentro del ámbito privado, como el área civil o mercantil. Aunque evidentemente las leyes provenientes de cualquier materia tienen su punto de origen en un mismo ordenamiento jurídico como la Constitución y de alguna manera pueden tener ciertos puntos de convergencia, pocas ramas como el derecho bancario tienen que compaginar constantemente con relaciones de derecho público como privado, pues después de todo es un área que se encuentra a medio camino entre el derecho financiero y el derecho mercantil. Esta rama jurídica comprende normas tanto de derecho público como de derecho privado, dado que atiende a cuestiones de relaciones frente al Estado y frente a particulares, aunque predomina siempre el interés público, ya que se considera que la actividad bancaria presta un servicio predominantemente público. A grandes rasgos, podríamos concebir el derecho bancario como el conjunto de normas que regulan la actividad bancaria, su estructura y funcionamiento de las entidades bancarias, así como las operaciones que éstas realizan. Es importante distinguirlo del derecho bursátil, que se enfoca más en las regulaciones de operaciones que se realizan en la bolsa de valores. También hay que tener en cuenta la existencia de una regulación especializada por tipo de entidad, como bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, crédito oficial, entidades de financiación, etc. Pasando al tema de la autonomía del Banco de México, hace 29 años, el 1 de abril de 1994, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México y el mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. En nuestro país, la creación de un banco central que dotara de moneda a la economía nacional y que esa función procurara la estabilidad de su poder adquisitivo constituye una antigua aspiración. Desde la Constitución de 1917 se establecía que para terminar con la pluralidad y los problemas asociados a las emisiones privadas era necesaria la emisión de moneda nacional como una función exclusiva del Estado que se delegaría a un banco central. Puede hablarse de distintas etapas en el diseño institucional del Banco de México y en sus márgenes de independencia. Una primera que se situaría desde su fundación en 1925 a 1938, en la cual los estatutos garantizaban cierta autonomía. Una segunda que alcanza hasta 1970, en la que pese a la ausencia de un marco legal propicio, por varios lustros se ejerció una independencia efectiva basada en la claridad en torno a los límites y potenciales de la política monetaria entre las autoridades monetarias y hacendarias. Y una tercera en la que se dedicó a transitar hacia la plena institucionalización y que a partir de 1994 está basada en una autonomía constitucional clara. Hola, mi nombre es Vanessa Zavala Jiménez y yo les voy a hablar un poco acerca de la banca central y la autonomía. La evolución de la banca central muestra el papel que la confianza del público ha tenido y que cada vez tiene en el funcionamiento de la política monetaria. El dinero fiduciario, del latín fiducia, que significa confianza, consiste en instrumentos de pago sin valor intrínseco, constituye una innovación revolucionaria en la historia económica que conlleva significativos beneficios para la realización de transacciones comerciales y financieras y al mismo tiempo mejora las condiciones para la actividad económica. La utilidad del dinero fiduciario, como su nombre lo indica, radica en la confianza que la población, es decir, nosotros como ciudadanos, tenemos en que nuestro emisor garantice su efectividad como medio de pago y sus propiedades como un resguardo de valor. Es por esto que a lo largo del siglo XX varios países experimentaron grandes crisis macroeconómicas desencadenadas o amplificadas por una dominancia de las necesidades fiscales sobre la conducción de la política monetaria. Diversos gobiernos, tanto de países emergentes como países desarrollados, pretendieron sin éxito estimular la actividad económica y el empleo, presionando al Banco Central a adoptar una política monetaria expansiva orientada a financiar el gasto público. Esta utilización de la política monetaria, aunada a otros desequilibrios, generó distorsiones y en muchos casos provocó crisis de gran magnitud.
Así, en las últimas décadas del siglo pasado, numerosos países otorgaron autonomía a sus bancos centrales, garantizándoles una sana independencia de las necesidades fiscales de los gobiernos y del ciclo político. Con la autonomía de la banca central, la confianza tiende a quedar cimentada en mandatos constitucionales sólidos, lo que constituye la mejor opción para los países y los gobiernos. Es así que al contar con la facultad exclusiva de emitir y colocar billetes y monedas, los bancos centrales cobran una importancia fundamental en la economía moderna y sus tareas deben realizarse con un nivel de responsabilidad y prudencia. Sin embargo, y como lo demuestran las lecciones que hemos tenido en el pasado, cuando un banco central está sujeto a las directrices de los gobiernos en turno y no se cuentan con límites y objetivos claros y verificables para su accionar, sus facultades han llegado a ser mal utilizadas, lo que ha derivado episodios. Pasando al tema de la autonomía del banco, en México, el arraigo de la confianza en el dinero fiduciario ha sido un proceso largo y complejo, el cual dio sus primeros pasos firmes con el establecimiento del Banco de México en 1925. Dada la inestabilidad política que vivió el país durante la mayor parte del siglo XIX y principios del siglo XX, no fue posible generar confianza en el dinero fiduciario. De hecho, en un entorno de conflicto bélico continuo, en el que las distintas facciones en pugna emitían dinero fiduciario indiscriminadamente, era natural que éste perdiera la confianza de la población y fuera rechazado como medio de pago, generando incertidumbre, obstaculizando las operaciones económicas y obligando en ocasiones a retroceder a viejas modalidades de intercambio como el trueque. Así, después de la experiencia de la caótica emisión y circulación de dinero durante la Revolución, en la exposición de motivos de la reforma al artículo 28 de la Constitución de 1917, se incorporó la creación de un banco central con el monopolio de la emisión de dinero controlada por el gobierno federal. En su iniciativa, Rafael Nieto, el diputado que en aquella época la propuso, señalaba que su principal beneficio consistía en que al disponerse de una única y sólida instancia emisora y al eliminar otras emisiones dudosas, sería posible reparar la confianza en el papel moneda. Con esta iniciativa se sentaron las bases para la consolidación del dinero fiduciario en México, el cual vendría a sustituir los anteriores medios de pago menos prácticos y confiables en la economía. Tanto el artículo 28 constitucional como la ley constitutiva con la que se creó al Banco de México en 1925 incorporaban cierta independencia entre el banco y el gobierno federal para evitar que preponderaran los intereses políticos de coyuntura sobre los nacionales de largo plazo. Con la finalidad de salvaguardar la independencia de la institución, se estableció, entre otros aspectos, que los miembros del Consejo de Administración en ningún caso podrían ser funcionarios o empleados públicos y que el financiamiento del banco al gobierno no podía exceder el 10% del capital pagado de la institución. En 1938 y 1941 se reformó la Ley Orgánica del Banco Central y las restricciones para emitir billetes y dar apoyo financiero al gobierno se relajaron. Con la nueva normativa se abrió la puerta a un eventual abuso del financiamiento del Banco Central al gobierno federal. Todo lo anterior se acentuó dado que el gobierno estaba facultado para nombrar y remover discrecionalmente a los miembros de su Consejo de Administración. Si bien durante las décadas conocidas como el desarrollo estabilizador se mantuvieron políticas fiscales y monetarias coordinadas y prudentes que permitieron un crecimiento sostenido con baja inflación, en los años 70 y 80 la economía experimentó una etapa turbulenta que se originó en la aplicación de políticas excesivamente expansivas, así como en la obligación que impulsó al Banco Central de extender crédito para financiar los déficits fiscales en los que se incurría. Esto condujo al deterioro de la estabilidad de los precios, generando inflaciones agudas, prolongadas y profundamente perjudiciales para la sociedad, las cuales alcanzaron niveles que rebasaron el 100% entre 1982 y 1988. Tras estos periodos de una profunda erosión del poder adquisitivo del dinero y pérdida de bienestar social, resultó clara la necesidad de separar de manera definitiva la función de crear dinero de otras tareas del Estado, en las que se enfrentan continuas demandas para aumentar el gasto. Por ello, se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México, brindándole autonomía y otorgándole la finalidad prioritaria de procurar la estabilidad de los precios con un compromiso de largo plazo.
La reforma de 1993 al artículo 28 de la Constitución concedió al Banco de México plena autonomía y le asignó el objetivo principal de combatir la inflación, señalando que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El criterio prioritario conforme al cual el banco debe operar ofrece al público una medida clara para evaluar su desempeño, la trayectoria de la inflación, lo cual hace la política monetaria más predecible, disminuyendo la incertidumbre y facilitando las decisiones de los agentes económicos. La ley otorga al banco dos finalidades adicionales estrechamente relacionadas con el objetivo primordial, que son promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. La autonomía de gestión del banco que contempla la ley se sustenta en la conformación de un órgano colegiado para la toma de decisiones, la Junta de Gobierno, integrada por 5 miembros que tienen las condiciones para actuar con total independencia. En cuanto a la conducción de la política monetaria y en línea con una robusta evidencia académica, en los años 90 surgió un nuevo paradigma internacional, el régimen denominado de metas de inflación, el cual basa su efectividad en gran parte en la comunicación clara de las metas, la divulgación de métodos y procedimientos para alcanzarlas y la estricta rendición de cuentas sobre los resultados. Desde la segunda mitad de los años 90, el Banco de México fue incorporando gradualmente diversos elementos de dicho régimen hasta que la adoptó formalmente a partir del año 2001. Y la rendición de cuentas son prácticas que van de la mano con una mayor independencia y también que son necesarias para consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia del impacto de las políticas de la institución. También desde esos años las tareas de difusión y comunicación en el público se multiplicaron, se adoptaron una nueva política de información a fin de que los agentes económicos pudieran dar mejor seguimiento a las acciones del Banco Central. Y así se comenzaron a utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo el Internet, para difundir datos públicos adicionalmente de la ley del Banco de México. También podían contemplar una puntualidad rendición de cuentas de la institución con el Congreso. Hoy en día el Banco de México, aparte de las obligaciones que demarca la ley, promueve una actividad política de apertura informativa y transparente, de manera que el Banco de México hoy cotidianamente pone a disposición del público abundante y pues más que nada amplia información, en donde en materia económica y financiera se da relación mediante esta misma y así como trabajos de análisis. Igualmente se informa sobre el procedimiento y pormenores de la toma de decisiones, pues esto permitió una mejor comprensión de seguimiento y evaluación de las acciones del Banco Central. Ya por otro lado, a lo largo del 2018 se adoptaron medidas adicionales de transparencia para que el público pues tenga una referencia explícita de los efectos esperados en la misma política monetaria y pues pueda prever los movimientos del banco y evaluar su política desde febrero de 2018. Igualmente, para que se conozca con mayor detalle del procedimiento de toma de decisiones, desde mayo del mes pasado, las minutas de las decisiones de la política monetaria incluye la identidad de los valores y en caso de que exista algún desistimiento, se puede añadir una explicación de las razones de dicho sentimiento. Por otro lado, para contribuir a la narrativa histórica sobre la economía mexicana y una adecuada rendición de cuentas, las transcripciones se integran de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se adopta la decisión política monetaria y estarán disponibles al público 3 años después de la reunión correspondiente mediante los plazos menores a los últimos que fueron utilizados para la mayoría de los bancos centrales. Adicionalmente, para propiciar una discusión para ampliar sobre la normalidad en materia financiera, la cual emite el Banco de México, más que nada se adopta un mecanismo de consultas públicas abiertas, homogéneas y transparentes, en las que todos los agentes conocen con la misma oportunidad los borradores de disposiciones y pueden comentarlos bajo un proceso público. Para esto mismo, pues también se favorece la participación y enriquece el criterio de la autoridad en la generación de normas
bajo un principio de piso parejo. También en algunos resultados del Banco de México nos hablaba que eh, ha funcionado la inflación en la pala descendida de en algunos resultados del Banco de México nos hablaba que eh, ha funcionado la inflación en la pala descendida de los niveles de 2 y hasta 3 dígitos que llegan a alcanzar a niveles de un dígito cada vez más cercanos a la meta permanente. En la autonomía, en la conducción de la política monetaria, no solo han propiciado una menor persistencia de inflación, sino más que nada eh, un encaje de las expectativas de mediano y largo plazo, el nivel del próximos a las metas, un menor traspaso a la inflación de las modificaciones de precios relativos, en especial pues la fluctuación de cambiar estos pues lleva a varios beneficios para la misma sociedad y a lo largo del tiempo ha permitido enfrentar diversos y severos choques externos con menores afectaciones en la actividad económica. Más que nada hoy en día la evolución histórica del Banco de México reafirma la importancia que tiene pues la autonomía para que esta misma institución logre pues eficazmente eh, su propio mandato prioritario, contar con una inflación baja y estable para, para la creación de una apertura informativa y tener alguna rendición de cuentas del mismo Banco de México y así poder reformar